Muy bien, buenas noches, buenas tardes a todos. No sé si será posible prender las luces. ¿Se puede? Ahí está, ahora los puedo ver, si no, no los podía ver. Qué bendición es ver la iglesia llena. Y cuando pensaba en compartir la Escritura, compartir un tiempo con la palabra de Dios, pensaba en una iglesia que crece. Por eso el título que ustedes ven ahí en la placa tiene que ver con esto, con una iglesia que crece. Y me acordaba cómo fue el comienzo de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia se formó en Hechos capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Eran un puñado, eran poquitos. Y de repente pasaron cosas y de ese puñado de personas se convirtió en un grupo de más de 10.000 que se iban reproduciendo muy rápido. Y me preguntaba, ¿cómo hicieron los discípulos, los apóstoles, que eran 12 solamente? ¿Cómo hacían 12 para alimentar a una multitud? Ustedes saben que si nos ubicamos en la mente en Hechos capítulo 2, en el capítulo 1 en realidad, el Señor Jesucristo asciende a los cielos y eran apenas 120 que estaban ahí mirando. Vieron un ángel que dice, ¿por qué miran a los cielos? Los mandó a trabajar. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo sobre ellos y de repente cobra valor la vida de Pedro y predica el Evangelio. Y con un mensaje se convirtieron 3.000. 3.000 vinieron a Cristo. Entonces yo quiero invitarte a vos a que podamos pensar en un poquito cómo hicieron 12 para atender primero a 3.000, pero fue muy rápido la evolución y en un momento eran 12 atendiendo a más de 10.000 personas. Fíjate cómo hacían, Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la Escritura, y ustedes lo tienen en la pantalla. Dice, y perseveraban. Yo les leo el 41. Así recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000. Y como consecuencia lo que leemos acá. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Miren a mi izquierda, ustedes ven ahí los símbolos, de eso se trataba, el pan y el vino, y en las oraciones. 4 cosas pasaban. En primer lugar, pasá la placa que viene, Marita, mira, fíjate. Ellos compartían la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas bíblicas. Segundo, el partimiento del pan, ya lo vamos a hacer en un ratito. Tercero, comunión unos con otros. Qué maravilloso es estar en comunión. ¿Saben que esa palabra significa koinonía? Significa que estamos unidos por el Espíritu Santo. No es una simple juntada, no es una peña, es más que un club social. Hay algo que tenemos juntos, hay algo que tenemos que nos une. Es una misma fe, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Y cuando estamos juntos y nos ponemos de acuerdo, pasan un montón de cosas. El Espíritu Santo se manifiesta, el poder de Dios se hace visible. Y también dice la Escritura que estos 12 perseveraban en oraciones. Y vamos a desarrollar de a una. Primero, pasá nomás. La doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Bueno, significa las enseñanzas bíblicas dadas por el Señor Jesucristo. Miren, todo lo que nosotros vimos que hacían los discípulos eran enseñados por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo, cuando yo me vaya, ustedes tienen algo que hacer acá. Tienen que predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles, eso es doctrina de los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y es aquí, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y esto para la iglesia primitiva era prioritario, por lo tanto debe ser prioritado para tu vida y para la mía. Es prioridad permanecer en esto que es la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas bíblicas. ¿Sabes que las enseñanzas bíblicas son importantísimas? Es un pilar fundamental que sostienen la sociedad. Sin embargo, la sociedad le dio la espalda a las enseñanzas bíblicas. Sostiene las familias, por eso muchas familias se destruyen, porque no tienen en cuenta a Dios. Pero si vos tenés en cuenta a Dios, vas a sostener tu familia y vas a sostener tu vida. La doctrina de los apóstoles.
¿Sabes qué es importantísimo? Porque la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, es aquella que nos permite conocer a Dios. ¿Sabes que es importante aprender las verdades básicas que están en este libro? Ellas van a ser una bendición para vos y para mí. ¿Cómo hacemos con una iglesia que creció tanto? No se convierte en una guardería espiritual en que todos son niños, porque cada uno que conoce a Cristo como Salvador va creciendo. Y ese crecimiento es solamente por la palabra de Dios. Vas a aprender acerca de enseñanzas fundamentales que están ahí, y cada una de esas enseñanzas van a fortalecer y te van a bendecir. Y vas a aprender, por ejemplo, que la salvación que recibiste en Cristo Jesús es segura. Y como no la pudiste ganar, tampoco la podés perder. Qué bendición es saber que la salvación no se pierde. Vas a conocer que el Espíritu Santo está al lado tuyo para bendecir tu vida, para ayudarte, pero también mora en ti cuando recibiste a Cristo como Salvador. Vas a aprender que Dios te ha dado un don para que vos puedas utilizarlo para servirle a Él cuando vos puedas crecer. Vas a aprender que Jesús es el Dios que descendió, es el Dios que murió, resucitó y hoy es Señor. Vas a leer cada capítulo de la Biblia y vas a reclamar una promesa que encuentres allí. Vas a preguntarte si hay algo que tenés que dejar, si hay algún ejemplo que seguir, si hay alguna conducta que imitar. Sabés que las enseñanzas de los apóstoles son aquellas que te van a bendecir a través de cada historia bíblica que vas a aprender, y de repente aprendés la historia de David y te das cuenta que en tu barrio, en tu familia o en el trabajo hay un Saúl, y te fortalece saber que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que no le fue fácil porque había un Saúl que perturbaba la vida, pero a vos te da consuelo saber que no estás solo porque Dios está con vos como estuvo con David. Vas a conocer la historia, por ejemplo, de Sansón, y te vas a dar cuenta que las batallas que puedas ganar o perder no son por tus fuerzas, son porque Dios puede estar con vos si vos te acercás a Él. Podés ver la historia de Moisés y saber que es maravilloso, que Dios tiene plan de liberación, y una vez liberó un pueblo, pero Él puede liberarte a vos de todo tipo de atadura. Podés ver la historia de Jonás y saber que Dios tiene perdón para una nación tan pagana como Nínive. Dios tiene perdón para tu vida, para la mía, por el que orás también. Podés ver la vida de Pablo y ver que Dios es capaz de transformar a alguien que asolaba, que perseguía a la iglesia, en un hombre de Dios que se pone a fundar iglesias para Cristo. La vida de Pedro, que si Dios usa un simple pescador, Dios te puede usar a vos y me puede usar a mí. Qué hermoso es aprender la doctrina de los apóstoles, los libros de la Biblia, los capítulos que son los grandes, los versículos que son chiquititos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Saber de la palabra de Dios es una bendición para vos. Te va a bendecir, va a transformar tu vida. Porque de repente cuando estás pasando por las páginas de la Biblia te encontrás con un versículo con la historia de Saúl, por ejemplo. Y te das cuenta que él tenía un corazón orgulloso y vos te preguntás, ¿no tendré algo de Saúl? Y es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles que va a provocar esa transformación. Es la lectura bíblica que te va a impulsar a servir, dándote cuenta que Dios preparó obras de antemano para que vos y yo caminemos en ellas. Es la palabra de Dios que te va a señalar ese hábito que tenés que dejar. El carácter, cuando lees cuál es el fruto del Espíritu, empezás a descubrir, ¿será que a mí me falta esto en mi vida? Y ahí viene el proceso de salvación. A través de la Escritura y la enseñanza de los apóstoles, Dios puede consolar tu vida. Cuando pasás por un problema, por una dificultad, por un valle de sombra de muerte, por una situación que trae miedo, angustia, preocupación, lees el Salmo 23 y sabes que no estás solo, que Dios está con vos. ¿Sabes? Era necesario para los creyentes que crecieron rápidamente esta verdad, y es importante para vos y para mí. Pero ¿sabes por qué es importante? Porque vas a empezar a descubrir experiencias personales, únicas, que no te la puede contar otro, porque vos y el Señor la van a vivir a través de este libro. Es la manera que Él tiene para relacionarse con vos, y Él quiere hablar con vos. ¿Sabés que hace unas semanas atrás un joven
estaba en mi casa compartiendo estas verdades. Y para explicarle de una manera simple la comunión con Dios, yo le explicaba por qué este joven tiene una hija, que la puede ver día por medio. Entonces, él le preguntaba, ¿qué sentís cuando ella te habla, las primeras palabras que te dice? Bueno, una emoción muy grande. ¿Te pone contento el corazón? Claro. Bueno, es lo que el corazón de Dios siente cuando vos te sentás frente a la palabra y eso que Dios tiene es personal, porque vos te apropiás y de repente tenés un problema que te agobia, una situación que te resulta injusta, y abrís y te toca, por ejemplo, como me pasó este año, el Salmo número 11, y veo que el salmista dice: me están pidiendo que me vaya a ocultar a las cuevas, porque los malos y el enemigo preparan la flecha y los arcos para esconderse y lanzarme desde donde yo no los veo. Y cuando me angustio y me pongo mal, ahí me doy cuenta que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos sus tronos. Sus ojos todos los ven. Sus párpados todos lo examinan. Y Él prueba al justo. Es decir, Dios te está probando. Pero a los malos Él los aborrece. Y calamidades vendrán sobre ellos. Entonces esa es la palabra de Dios que va a confortar tu alma. Pero es una experiencia que no te la puede contar otro, que la tenés que vivir vos. ¿Sabés que la palabra de Dios también te puede bendecir por experiencias de otros? Me acuerdo en el picnic que tuvimos allá en Oasis, donde nuestra hermana pasó, Tati, que está hoy con nosotros, y contó su testimonio y lo tremendo y duro que fue para toda la familia. Ella estaba atravesando un proceso de quimioterapia, de tratamiento, y en medio de su dolor, el Señor se llevó a su esposo. No lo pudimos entender, pero se fue Fabián, que lo queríamos un montón. Y ella pasó y desde ahí pudo dar testimonio, su experiencia con el libro de Dios. Y el consuelo que Dios tiene para ella, que está escrito en la palabra, se hace visible a través de lo que ella tiene para compartir. Y hoy a la mañana, recién, hace un rato, chequeé los mensajes y era un mensaje también de ella, compartiendo y pidiendo oración a la iglesia, pero hoy está con nosotros, así que vamos a orar ahora por ella, en un rato. Son experiencias personales de otros también, que otros pueden mostrarme que la palabra de Dios es viva y es verdad. Y ¿sabes? La palabra de Dios es útil, la necesitamos para el servicio, porque esa fue la estrategia de nuestro Dios, fue esa. Mirá, dice la Escritura que el Señor preparó apóstoles, maestros, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Es decir, que el conocimiento de Dios se va a adquirir a través de una cadena. El Señor formó pastores y profetas que enseñaron a otros, a los santos, para que éstos hagan la obra. Fíjate ese texto que está ahí. Dice: toda Escritura, todo este libro es inspirado, es soplado por Dios. Fíjate para qué: para enseñar, para redarguir, es decir, para señalar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? 17. A fin de que el hombre... Volvelo, está ahí 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá viene el asunto. Nos tenemos que preparar para toda buena obra. Pero esa palabra preparado es la palabra equipado. Eres un soldado que tiene que ir a la guerra. ¿Y cómo lo va a hacer si no tiene armas? Bueno, el Señor nos prepara y las armas son acá. Es este libro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son las que están acá: la fe, el evangelio, la palabra de Dios, el espíritu y las oraciones. Esas son nuestras herramientas. ¿Sabes? Que la doctrina de los apóstoles, el conocimiento bíblico, no es algo teórico, intelectual y frío. No. Y alguien va a decir: bueno, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Yo te quiero decir que no.
El conocimiento que envanece es el conocimiento de los religiosos que perturbaban a Pablo cuando quería fundar una iglesia. Pero no te va a pasar eso. Alguien va a decir, no nos podemos convertir en creyentes de escritorio. Te quiero decir que no. Porque la palabra de Dios actúa por su condición propia, por lo que ella es. Y ella bendice. Mira, vos sabés que cuando la iglesia creció, los apóstoles, ¿sabés qué hacían? Esto, predicaban la palabra. Y los apóstoles tuvieron persecución externas. Era el enemigo, Satanás, usando personas, los gobernantes, los religiosos, y después tuvieron presiones adentro. Adentro de la iglesia hubo personas que empezaron a murmurar. ¿Sabés qué hicieron en ambas ocasiones? Fíjate, Marita, pone el siguiente. Ahí estamos en Hechos 5:21. ¿Sabés qué pasó antes? Estaba Pedro y Juan encarcelados. Y Dios envió un ángel que lo libró de la cárcel, y cuando ellos salieron, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y fíjate qué hacían, y enseñaban. Vino un ataque de afuera. ¿Sabes qué les pareció importante? Lo primero que hicieron cuando salieron, fueron a esa multitud de personas que habían confiado en Cristo como Salvador, pero tenían que aprender y crecer. Entonces les pareció muy importante enseñarles. Pero después tuvieron un ataque de afuera, porque empezaron a murmurar. Había judíos y griegos, entonces decían que las viudas de las griegas no eran atendidas como la viuda de los judíos, y vino un ataque de afuera. Fíjate qué pasó. La próxima placa. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y buscaron a personas que se ocuparon de esa tarea. Es decir, cuando tuvieron presiones de afuera, presiones de adentro, en ambas se dieron cuenta que había algo que era prioritario. Era aferrarse y enseñar y aprender y amar este libro. En la medida que vamos amando, creciendo, este libro puede hacer todo lo que nosotros sabemos que este libro es y hace. Porque este libro no te va a convertir en un creyente de escritorio. Tampoco va a endurecer tu corazón. Jamás. Porque si venís a Él con una actitud humilde, ¿sabés qué va a pasar con vos? Vas a alumbrar en los ojos del entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es lámpara y lumbrera al camino. La palabra de Dios es alimento para crecimiento. Por tanto, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, para que crezcamos. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. Y vaya si lo será, que podemos ver entre las sillas de la iglesia personas que tenían un corazón duro, pero escucharon la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, y fueron quebrantados. ¿Viniste así? Deja que la palabra de Dios haga el efecto que tiene que hacer en tu vida. Si tenés un duro corazón, necesitas que la palabra de Dios golpee y vuelva a golpear hasta que quebrante y pueda pasar. Sabés que la palabra de Dios es espada que llega y penetra hasta lo profundo. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso nunca te va a hacer mal. Y penetra. Y cuando aprendés la verdad de Dios, penetra. Y cuando aprendo que mi salvación es segura y está en manos de Dios, me lleno de gozo porque es la palabra de Dios penetrando. Cuando me doy cuenta que el mismo Dios encarnado descendió, penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, si son conforme a la palabra de Dios o no, y voy corrigiendo y voy cambiando, porque es el efecto de la palabra de Dios en mi vida. Es como una semilla también la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón y germina. No sé qué fue sembrado en tu corazón. A lo mejor fue sembrado el enojo, la ira, la amargura, la contienda. Pero si vos cambiás y venís a este libro, la semilla de Dios es plantada en tu corazón y va a germinar. Y va a dar el fruto que la palabra de Dios da. ¿Sabés que la palabra de Dios es como un espejo en el que vos y yo nos podemos ver tal cuales somos? Y quizás cuando vas al espejo de la palabra de Dios te das cuenta que no tenés la bondad que pensás que tenés, ni la humildad que pienso que tengo,
y me doy cuenta que tengo que cambiar, que dejar. La palabra de Dios es roca. Y si mi vida está fundada en la roca, vendrán tormentas, vienen lluvias fuertes, vienen vientos, pero mi vida va a estar firme, porque la voy a construir ahí en la roca. ¿Sabes que cuando pensaba en la doctrina de los apóstoles, pensaba en todas las verdades que bendicen nuestras vidas? Y pensaba en los profetas, porque antes de este libro, cuando este libro no estaba, Dios mandaba profetas, era un mensajero. El profeta hablaba al pueblo en el nombre de Dios. Y cada etapa de la historia del pueblo, Dios mandó distintos profetas con un mensaje distinto, según la necesidad. A veces era un mensaje de advertencia, a veces el Señor tenía un mensaje de juicio, a veces tenía un mensaje de aliento y de ánimo, a veces el Señor cada momento de la historia Él tenía un mensaje distinto. ¿Saben cuál creo que es el mensaje de hoy? Pone la placa que viene, mira. ¿No hay uno antes? A ver. Un antes, a ver. Es ese. 2 Timoteo 4. Yo creo que este es el reflejo, es la foto de los tiempos que corren, iglesia. Iglesia que está creciendo. Leamos juntos este versículo. Me dicen, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír. Y rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Este es un versículo que está en 2 Timoteo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabes que la sociedad le da la espalda a las leyes de Dios? La sociedad y el mundo vive, Juan capítulo 3, verso 21. ¿Sabes qué significa? Que la luz vino al mundo, pero este mundo amó más la oscuridad que la luz. ¿Sabes que esto es Romano capítulo 1? Es la culpabilidad del hombre. Es Dios revelándose a través de la creación, a través de la palabra, a través de Jesucristo, y el mundo resistiendo a la revelación, dándole la espalda, adorándola y dando culto a la criatura y no al Creador. El asunto es qué vamos a hacer nosotros. ¿Sabes? Para los discípulos fue muy importante la doctrina de los apóstoles, pero también el segundo. El segundo es, pasa, ahora sí, la comunión unos con otros. ¿Sabes qué es la comunión unos con otros? Es esto que estamos haciendo acá. Cada primer día de la semana venimos y nos reunimos y alabamos juntos al Señor, y cada uno trae sus cargas, sus problemas, sus preocupaciones, y empieza a alabar al Señor. Y no es que deja los problemas cuando entra a la puerta. No pasa eso. A veces seguimos acá y seguimos pensando en eso, pero de repente una frase de una canción me conecta con el Salvador. Y estamos todos en comunión. Porque esto no es estar juntos. Es más que eso. Es reunirnos para adorar. Y ¿sabes qué es maravilloso? Porque cuando estamos de esta manera pasan cosas sorprendentes y maravillosas. ¿Sabes? Dice la Escritura ahí, el Señor dice, otra vez les digo que si dos, fíjate todos los que somos, pero si entre los que somos, dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, escuchá, estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto te quiero decir algo. En medio nuestro está el Señor. Y lo más importante que tiene este culto no es el que habla, ni el que preside, ni el que canta, ni el que toca. Es el Señor que está en medio nuestro. Para hacer una obra en tu vida, en tu corazón, para darte consuelo, para animarte, para que te despiertes, para que vuelvas a Cristo, para recibir el perdón que Él tiene para darte. Y sabes que pasan cosas hermosas cuando personas se ponen de acuerdo. Anoche había un equipo de trabajo poniéndose de acuerdo que van a ir a un campamento.
¿Sabes que mujeres se pusieron de acuerdo, hicieron un campamento y fue de bendición para un montón de personas? ¿Sabes que un día vino alguien con una idea y dice, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y salimos a evangelizar al barrio? Y nos pusimos de acuerdo, un grupo, 3.000 folletos, el barrio entero vino, se atendió y escuchó el mensaje del Evangelio. Pasan cosas hermosas cuando 2 o 3 no... ¿En qué te pones de acuerdo? A lo mejor te das cuenta que estás distanciado, enojado, peleado, en desacuerdo y te cuesta. Hay algo que perdonar, hay algo que te estorba. Bueno, escuchá, el Señor acá está para trabajar en eso que te pasa. Mirá, poné el versículo que sigue. Este versículo que sigue no es ese, es este. Ahí estamos ahorita. Escuchá, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que está en Libia. Del relato elegí este, porque Pedro, acordate que la iglesia se multiplicaba, llegó hasta Libia el Evangelio. Y fue hasta allá. ¿A qué? A tener comunión con los hermanos que estaban en ese lugar, los que habitaban en Lida. ¿Y sabes qué pasó cuando Pedro fue a estar en comunión? Porque a eso fue, a visitar la iglesia. El relato sigue y cuenta que estaban ahí en comunión con él. Ve a un muchacho que hacía 8 años que estaba paralítico, se llamaba Eneas. Y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, fíjate, Pedro pone los ojos en él y le dice: Eneas, Jesucristo sana. En el nombre de Jesús te digo que te levantes. Y él se levantó. Pero elegí porque el versículo, el primero, porque dice que Pedro visitando a todos. ¿Sabes? Que pasan cosas espirituales y poderosas del cielo, divinas, cuando 2 se ponen de acuerdo. Yo quiero invitarte a que te pongas de acuerdo. Ponete de acuerdo con tu esposa para que Dios bendiga a tu familia. Ponete de acuerdo con tus hijos o con tus padres. ¿Sabes que tenés que ponerte de acuerdo con tu compañero de ministerio? Porque esto es una obra espiritual. Ahora vienen campamentos por delante. Varios grupos se van a ir de campamentos. ¿Sabes qué hay que hacer? Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Y cualquier cosa que pidamos es la promesa. Yo quiero que gente se salve en este campamento, me gustaría. Yo creo que algunos que están lejos del Señor puedan volver a Cristo. ¿Qué deseas para la vida? ¿Cuál es tu deseo para el Señor para este año? Ponete de acuerdo con el Señor primero y después busca algún hermano que te ayude a orar. ¿Sabes? Ponemos lo siguiente: doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, y viene el último, oraciones. La iglesia, cuando estaban reunidos, les parecía muy importante estudiar la Biblia, les parecía muy importante acordar y orar juntos por cosas, y esto es lo que hacían. Y dicen que lo aprendieron del Señor, porque dice que también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y de no desmayar. Pero no les fue fácil a ellos. Fíjate, pone Marita el que siguiente. Dice que en un momento el Señor los necesitó. Yo quiero que levante la mano quién en esta noche necesita que la iglesia ore por alguna necesidad. ¿Quién tiene una necesidad? Levante la mano. Y la iglesia va a orar. Hubo un momento en donde el Señor tuvo una necesidad, porque el Señor fue 100% hombre y necesitó de sus amigos y les pidió: yo los dejo acá, oren por mí. Y cuando Él volvió los encontró dormidos. Iglesia, no nos durmamos. Hay hermanos que levantan la mano que tienen una necesidad. Y después volvió y estaban otra vez dormidos y después ya fue tarde. Pero una vez el Señor tuvo esta necesidad de que oraran por Él. ¿Sabes? La carne es débil. Y cuando hablamos de orar, sea de manera personal, en un culto familiar o en la vida congregacional, es algo que nos cuesta a todos.
porque a los propios apóstoles tuvieron que transitar un proceso de aprendizaje en el que les costó el ejercicio de orar. Saben que el Señor Jesús les dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tu carne y mi carne se rebela contra orar. ¿Sabes por qué? Porque en la oración vos y yo entendemos que solo no podemos, que necesitamos de Dios. Pero ahí está primero el cuerpo que se resiste, que no quiere estar ahí. En segundo lugar, la mente, que está en otro lado y la tenés que traer acá, a la comunión con Dios. Y por otro lado están tus emociones y tus sentimientos, y a veces estás o cansado o enojado o triste, y todo el entorno parece que nos debilita, pero necesitamos orar. Fíjate un versículo, pone el siguiente, Marita, ahí está. Dice Pablo, el que fundaba iglesias: cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. ¿Sabes qué implica esta palabra cooperar? Significa trabajando juntos. Pablo dice lo siguiente: yo voy a fundar una iglesia, pero ustedes trabajan junto conmigo. ¿Y cómo lo van a hacer? Orando. Por eso, de una manera práctica, el martes se va el primer grupo de campamento. No sé cuántos adolescentes se van ahí. Chicos con diferentes carencias emocionales, afectivas, con muchos golpes en la vida. Y sabes que hay un grupo de muchachos que van a estar trabajando en la recreación, en el programa, en la enseñanza bíblica. Y nosotros de acá podemos trabajar juntos con ellos, cooperando, trabajando juntos, orando para que el Espíritu de Dios se mueva, para que cosas pasen en ese lugar. Mira, vamos a ir avanzando. Hechos, capítulo 12, verso 5. Dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero fíjate qué hacía la iglesia. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate qué pasó. Siguiente, verso 7. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y fíjate qué pasa cuando la iglesia oraba. La iglesia estaba orando, de repente se aparece un ángel y las cadenas se cayeron de las manos. Siguiente. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Saliendo pasaron una calle y luego el ángel se pasó de él. ¿Sabes? Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Y mientras la iglesia oraba, a Pedro se le aparece un ángel. Le rompe las cadenas y le abre la puerta. Eso ocurre cuando un creyente ora por otro. Dios manda ángeles, cadenas se rompen y puertas se abren. ¿Sabes? Tengo más contenido para desarrollar, pero quiero cerrar acá. Quiero que juntos podamos pensar en estos tres, porque hemos crecido, iglesia. Ya no hay más lugar. Hay mucha gente nueva. Necesitas que te ayuden y que te enseñen. Y que te enseñen este libro, la palabra de Dios. Por eso te podés incorporar a grupos pequeños o a grupos afines, donde vos puedas tener comunión unos con otros, donde vos puedas experimentar esto que trasciende a una comida y a una juntada, donde vos vas a crecer, donde vos vas a ser bendecido y vas a bendecir a otros. ¿Sabes? Es momento de que vos puedas incluirte, incorporarte y poder participar de la enseñanza y de la comunión y de las oraciones con todos los santos. Pero ¿sabes? Final, pasalo. En una iglesia que crece, en Hechos pasaba lo siguiente: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso pasa en una iglesia que crece. El Señor va trayendo gente. Y te quiero contar algo, que si estás acá por primera o segunda vez, es porque el Señor te trajo. Fue Él. No, pero a mí me invitaron, mi mujer, mi esposa, sí, pero el Señor te trajo. Porque el Señor quiere
sumarte, quiere añadirte a su pueblo que es que es la iglesia. Y solamente lo va a hacer a través de Jesús que murió y resucitó por vos. Es el Jesús que ahora vamos a recordar, su sacrificio, su muerte y su entrega. ¿Sabés que estos 12 que tuvieron que ingeniárselas para enseñarle y para bendecir a una multitud, los 12 dieron la vida por Jesús porque ellos pudieron ver y pudieron ser testigos de Jesucristo, cómo murió por sus pecados, como lo había anunciado primero. Pudieron verle resucitado y pudieron verle ascender al cielo. Ellos nos transmitieron un mensaje. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que solamente hay perdón para vos y para mí por Cristo Jesús. Es el mensaje que Pedro va a predicar en el capítulo 2 de Hechos. Ese Jesús al que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ese mensaje hizo que cambien el corazón y se conviertan 3.000. ¿Sabes que Juan y Pedro iban caminando a la hora de la oración y pasaron por un templo donde había un paralítico? Y el paralítico le pidió plata. Y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: escúchame, mírame. Y el paralítico los mira. Dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo que levántate. Y una sanación completa. El paralítico se sanó. Vinieron, hubo una revolución. ¿Y qué tenía para decir Pedro y Juan? ¿Por qué nos miran a nosotros? Y él abrió una puerta. ¿Sabes cuál es? El Jesucristo que ustedes mataron. Él hizo este milagro. Y se volvieron a arrepentir un montón de personas. Y así en todo el libro de Hechos. Personas viniendo a Jesús. El Señor añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Capaz que esta noche es el día de tu salvación. Es el Señor que te trajo. Mírame, el Señor te conoce por tu nombre. Él conoce tu historia y tu pasado. El Señor te ama, por eso te trajo. No estás de casualidad acá. El Señor quiere perdonar tus pecados y ser tu Salvador, y para eso tenés que abrirle la puerta del corazón y pedírselo. Como lo hicieron 3.000 en ese momento que escucharon a Pedro. Como lo hicieron 5.000 después que escucharon. Lo hicieron muchos personalmente. Una vez lo hizo Pablo, que tenía un rumbo en la vida, nada que ver con Dios, pero se apareció Cristo en la vida y dio un rumbo totalmente opuesto. Todo cambió para él. ¿Será hoy tu momento? ¿Tu noche? ¿Será que el Señor quiere añadirte a vos, personalmente, a su familia? Porque a todos los que le reciben en su corazón y a los que creen en Él, les dio el derecho de ser familia, de ser hijos de Dios. Qué hermosa verdad. Cerrá tus ojos. Y ahí en el silencio del corazón yo te quiero invitar a que hables con Jesús. Y puedas decirle: Señor Jesús, en esta noche te recibo como Salvador. Entra en mi vida y perdona mis pecados. Decile así si nunca lo hiciste antes. Decile: Señor Jesús, en esta noche te acepto en mi corazón como mi Salvador. Creo en ti. Decile: Señor, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Y mientras seguimos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, yo quiero saber quién en esta noche oró así junto conmigo. El Señor te añadió a la iglesia. ¿Quién ha orado así? Levanta tu mano y bájala. Que Dios te bendiga, porque el Señor te añadió a su iglesia. ¿Quién más? Levanta tu mano y volver a bajarla. Que Dios le bendiga, señora, y que Dios te bendiga ya. Que Dios te bendiga, muchacha. El Señor añadiendo personas a la iglesia. ¿Quién más en esta noche quiere recibir a Jesús en su corazón? Que Dios te bendiga. Voy a pedir a los músicos que pasen. Me corro un segundo. Porque aquí tenemos pan y la copa. El Señor
nos pidió que cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos y estamos en comunión unos con otros, celebremos esto. La iglesia primitiva participaba de la doctrina de los apóstoles y dice del partimiento del pan, esto que vamos a hacer ahora. ¿Saben qué hacían? Se juntaban a recordar que Jesús había muerto por cada uno de ellos. Y nosotros vamos a hacer esto. Frente a nosotros tenemos el pan, que es un símbolo del cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados. Tenemos una copa. Ustedes tienen un blister ahí, ¿no? La copa es un símbolo de su sangre derramada en la cruz para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Era necesario que Jesús muriera para que vos y yo nos podamos salvar. Así que ahora, mientras los músicos cantan, yo voy a orar para que el Señor bendiga estos símbolos y luego podemos participar. Señor, en esta noche yo te quiero agradecer porque todavía sigues añadiendo personas a la iglesia como lo hiciste desde el primer momento. Señor, nos gozamos en sentirnos parte de la iglesia, de tu pueblo, de tu familia. Señor, en este momento, Señor, queremos estar en comunión para hacer memoria de ti. Señor, recordarte en esa cruz tu cuerpo que entregaste, tu sangre derramaste, Señor, para que yo pudiera tener salvación, perdón y vida eterna. Señor, yo te quiero pedir que tú bendigas estos símbolos que vamos a compartir y que nos podamos acordar de ti el momento de hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.